Shabbat Shalom, nuevamente estamos aquí dándole la gloria y la honra al único Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece todo lo que nosotros somos, quien merece todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha provisto para que tengamos todas las cosas y Él es el que nos ha permitido ser el día de hoy lo que somos. No sé si me escuchen bien, si se escuche bien el micrófono, ¿pueden checar a alguien? Bueno, checo yo directamente. Aquí checo yo. Entonces, estamos aquí dándole continuidad a este Shabbat. Ahora los días son más largos porque estamos aquí ya en primavera. Entonces está atardeciendo. La puesta de sol está sobre eso de las 8:40 de la noche más o menos, hacia las 9. Entonces, el día de hoy es un poco extraño, ¿no? Bueno, no extraño, sino que ya se están alargando los días acá en esta parte de Europa. Y bueno, estamos aquí de todos modos para poderle dar la gloria y la honra al único Rey de Reyes y Señores, que es Yehoshua HaMashiach. Vamos a dar continuidad con esta porción que se llama Shmini. Entonces, fue muy interesante la porción que se dio el día de hoy, por la mañana, porque habla acerca de los que somos pueblo y los que aún no son. Yo lo quiero ver así, ¿no? Porque no quiero ser contundente de esta manera de hablar, porque mientras tenemos vida, yo siempre lo he dicho, tenemos esperanza, tenemos una oportunidad de poder rendirnos y sujetarnos a la voluntad del Señor. En este caso estaba hablando Víctor acerca de Levíticos 11, ¿no? Que se llama también la dieta de Adonai, la dieta del pueblo de Adonai. ¿Qué es lo que debemos de comer y qué es lo que no debemos de comer? ¿Qué es lo que es comida y qué es lo que no es comida? Esto es muy importante que nosotros sepamos. De hecho, insistí para que pudiésemos dar este tema, porque yo vi el día de hoy muchas expresiones, ¿no? Vi el día de hoy muchas como diciendo, wow, esto no lo sabía. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esto proviene de Adonai. No solamente es porque no comamos cerdo, es porque aparte del cerdo hay otras especies que no debemos de comer, que no tenemos que tener por alimento. Entonces, dado esto y explicado este tema, va muy relacionado a lo que vamos a ver en la Haftará, porque es necesario que que el consejo de Adonai sea completamente entregado a su pueblo. Cuando Moshe bajó del monte Sinai por primera vez, él expresó el consejo de Adonai hacia con el pueblo, lo estábamos leyendo en la mañana, y que el pueblo dijo, todo lo que Adonai ha dicho, eso haremos. Y después, pues hicieron su becerrito de oro, ¿no? Así somos nosotros. Pero ¿cuál fue la misión de Moshe? Entregar el consejo de Adonai, la instrucción, el primer cuerpo, ¿no? El cuerpo de Mashiach fue entregado ese día a su pueblo. Entonces, vamos a empezar esta lectura para que la vayan buscando. Está ubicado en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, del 1 en adelante. Lo que a nuestro parecer es correcto, la mayoría de las veces no lo es. Escrito está. Proverbios 14:12 dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Pero hay algo en contra, siempre tiene que haber lo correcto y lo incorrecto, para que nosotros sepamos que hay un margen, para que nosotros sepamos que hay una directriz correcta. Por lo tanto, si a nosotros nos parece algo correcto, conforme a nuestro criterio, conforme a nuestro pensamiento, incluso conforme a lo que hemos estudiado, tenemos que examinarlo y tenemos que pasarlo por fuego. Esto que nosotros pensamos, tenemos que probarlo, que comprobarlo, para que se vuelva una verdad. De lo contrario, solamente sería una hipótesis, sería una fábula. ¿Sí me explico? Sería algo que no tiene pies, que no tiene fundamento. Pero nosotros, para nuestra ventaja, tenemos una gran bendición, tenemos una gran victoria también, que Adonai siempre tiene la verdad. ¿No? Hace rato lo dijimos.
todas las cuestiones que se pudiesen generar acerca de la escritura o acerca del mismo Adonai están claramente respondidas en la Torá. Y es por eso que nuestro deber es leerla, meditarla, escudriñarla, buscar, primeramente orando al Señor para que nos sea revelada su palabra. Mira, la voluntad de Adonai siempre será perfecta e infalible. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ayer yo hablaba con mi cuñado y le dije, ¿de qué manera vamos a poder hacer caso a la instrucción de Pablo cuando dice, tened en vosotros la mente de Cristo? ¿Dónde lo compro? ¿Por Amazon? ¿Por AliExpress? ¿En el supermercado? ¿Dónde yo puedo comprar la mente de Cristo para adquirirla? Como dijo Pablo, no, adquiéranla. Dice Proverbios, ¿no? Bueno, dice Salomón en los Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Y aquella persona que adquiere sabiduría adquiere más que oro y más que plata. Por medio de nuestra obediencia al Señor y por medio del crecimiento en su conocimiento, nosotros vamos a ir obteniendo paso a paso su mente, la mente de Cristo. Cuando Moshe les presentó las 2 tablas de las instrucciones, las 2 tablas de la alianza con el Señor para con su pueblo, estaba mostrando a sí mismo cuál era su mente. Estaba mostrando a sí mismo cuál era el corazón de Adonai. Y a la vez estaba mostrando cuál era el corazón de ese momento de su pueblo. Porque si no existiera la codicia, el Señor no les hubiera dicho, no codicien. Pero como había la codicia, el Señor les dijo, si quieren formar parte de mi alianza, deben dejar de codiciar. No tienen que robar, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer el otro. Esto, amigos y hermanos, es tener la mente de Cristo. No es algo místico, no es que tengas que orar cierto tiempo, no es que tengas que llevar cierto tiempo en una congregación para poder adquirir la mente de Cristo, porque hay personas que nacieron, crecieron y murieron dentro de una congregación y jamás tuvieron, ni siquiera se pudieron acercar a lo que verdaderamente es Cristo. Teniendo en cuenta esto y entendiendo esto, siempre con la ayuda del Ruach HaKodesh, vamos a comenzar la exposición de la porción de hoy. El arca del pacto había quedado olvidada por el pueblo, luego que ésta fuera capturada por los pelishitas, que son los filisteos, y fue devuelta milagrosamente. ¿Se acuerdan, no? Lo que pasó. Esto lo ubicamos en 1 Samuel 4, o sea, de los capítulos 4 al 6. Que los filisteos se empezaron a llenar de tumores y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a devolver esto porque nos está trayendo maldición, ¿no? Y que agarraron el arca, le pusieron animales, pusieron ofrendas y pusieron de todo y la mandaron. El arca quedó en la casa de un levita en el pueblo de Kiriat Jearim, a unos 15 kilómetros de Jerusalén, donde permaneció por muchos años. La palabra dice específicamente 20 años. Primera de Samuel 7, del 1 al 2, le estoy dando una pequeña introducción para que podamos entender el contexto de esto. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Adonai y la pusieron en casa de Abinadab. ¿Se acuerdan de este levita que habíamos mencionado? Pues la casa de este hombre donde fue llevada el arca se llamó Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, hijo de Abinadab, su hijo, para que guardase el arca de Adonai. O sea, consagraron a Eleazar diciendo, tú ya vas a adquirir, ¿no? Sacerdocio del Señor, te vas a apartar y te vas a dedicar a cuidar y a guardar el arca. Si se acuerdan, ¿no? Cuando el Señor demandó tanto a Aarón como a los hijos de Aarón para el sacerdocio, que les dijo, se van a abstener de vamos a verlo un poquito más adelante, esta parte, y es necesario que todo aquel que ha sido pueblo de Adonai y que es pueblo y que es llamado a conformar este pueblo, entienda que nosotros, al formar ya parte de esta alianza con Adonai, aparte de ser su pueblo, somos sacerdocio. Dice la Escritura, somos linaje escogido, real sacerdocio. Significa que la misma función
de los sacerdotes de aquel entonces, excepto los sacrificios de animales, porque nuestro corbán, nuestro pesaj, ya fue sacrificado. Entiéndase que este es Cristo, es Jesucristo, el Mesías. Entendiendo esto, nosotros vamos a entender ahora cuál es la función de un sacerdote. Siempre tenía que mantener sus vestiduras limpias. Y no solamente sus vestiduras, porque por dentro tenía que estar limpio. Si esta persona no estaba limpio por dentro, y aunque estuviera súper limpio por fuera, en el momento en que tenía que entrar a ministrar ante la presencia del Señor, esta persona, ¿qué iba a pasar? Iba a caer, iba a morir en el instante. ¿No es así? Entonces, la responsabilidad de un sacerdocio es la misma responsabilidad que nosotros tenemos que tener el día de hoy. Hace rato de la mañana estaba hablando aquí con los hermanos y estaba diciendo, no importa, o sea, lo importante no solo es quitar toda la levadura de tu casa y asegurarte de que no haya ninguna migaja, ninguna pizca, nada. Porque puede estar limpia tu casa de levadura, pero puede estar también lleno por dentro de leude, de fermentos, de cosas podridas, de pecado. Lo más importante es que en esta semana, en estos 7 días, tú vayas entrando a esta tu alacena, que es tu cuerpo, tu alacena interior, y vayas tú quitando todo lo viejo, todo lo podrido. Pero no solamente tú o sea, no lo vas a hacer tú en tus propias fuerzas. El Señor peleará tu batalla. Esas áreas débiles, esas áreas en las que tú eres vulnerable, que hacen que leudes, que se descomponga esta conexión divina que tú tienes el día de hoy por ser pueblo, el Señor se encargará de quitarlo, de arrancarlo. Y sabes lo mejor de todo, que para que el matzot o para que los panes sean completamente perfectos conforme a la voluntad de Dios, tienen que ser pasados por fuego. Tienen que entrar en el horno, tienen que estar en una llama muy fuerte para que se cosa antes del determinado tiempo, que son 18 minutos. Pasando esos 18 minutos, si la materia, la masa, no quedó bien cocida, entonces leuda. Porque al quedar todavía la bacteria viva, esa emulsión que se hace con el agua y el trigo, pasa más de 18 minutos y eso ya fermenta, ya se descompone, ya se corrompe la estructura original del pan. Es necesario que nosotros seamos pasados por ese fuego. Este fuego que es purificación. Porque muchas veces cantamos, manda el fuego y manda el fuego, ¿no? Pensando que solamente el Señor va a mandar este fuego de purificación, pero ese fuego también tiene que ver con el mismo fuego con el que fueron consumidos Nadab y Abiú. Tenemos que entender que el Señor no es que tenga muchos fuegos, es que es un solo fuego. Dice la Escritura que Él es fuego consumidor. Y por el mismo fuego en el que nosotros somos pasados, somos forjados, es el mismo fuego que nos puede consumir. Tenemos que tener mucho cuidado con el entendimiento que estamos teniendo, con el razonamiento, con lo que estamos permitiendo que entre a nosotros, con estas enseñanzas que estamos recibiendo. Porque si estas enseñanzas son mal empleadas, valga la redundancia, son mal enseñadas, entonces nosotros tenemos un gran peligro. Es importante que estos días, con la ayuda de Dios, se vaya eliminando toda la basura de nosotros. Toda la basura de nosotros. Porque nosotros ya hicimos lo que nos compete, que es quitar todo lo que no está permitido durante estos 7 días. Pero no solamente son estos 7 días, como le decía yo a mi cuñado. Esto solamente es un parteaguas para que tú tengas una introspección diaria de qué está pasando en tu vida, qué estás consumiendo, qué estás dejando que se fermente, en dónde estás leudando. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. De nada sirve que tengas cerrada toda tu casa si hay un portillito así por el que se puede colar la luz, se puede colar el polvo, se puede colar el polen, que aquí estamos sufriendo de exceso de polen, porque eso va a permitir un daño interno. Sigamos.
Entonces vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Adonai y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Adonai. Y miren esto muy importante, desde aquel día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Adonai. El arca ya no fue devuelta al tabernáculo en Silo, porque éste cayó en desuso después de la muerte de Elí y sus hijos. ¿Recuerdan qué le pasó al profeta Elí? Al sacerdote Elí, perdón, y a sus hijos. Ellos pecaron contra Adonai y murieron. Igual en el templo, como Nadab y Abiú. Y después de eso, dice la palabra, todavía me acuerdo, que dice que en aquellos tiempos no había palabra de Dios, hasta que el Señor envió a Samuel, que fue criado por el profeta Elí. Pero el Señor se le manifestó al profeta Samuel y no al sacerdote Elí. Entonces entendamos esto porque esto es grave. Cayó en desuso el arca del pacto, la presencia de Dios estaba inhabilitada porque el pueblo se había olvidado de él. El pueblo lo había abandonado completamente a Adonai. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Adonai y él deseaba que la presencia de Adonai estuviera donde él estaba reinando. Que la presencia de Dios estuviera en el lugar donde el Señor le había situado y donde le había dado paz con todos sus enemigos. Si el día de hoy tú no quieres que el Señor habite contigo y vaya donde tú vas, probablemente estás desestimando a Dios. Probablemente tienes un problema y no le has conocido correctamente. Porque así como Moshe dijo, y así como David dijo, Moshe dijo, si tú no vas, yo no voy. Y David dijo, yo prefiero un desierto, pero contigo, que un paraíso lleno de diamantes, lleno de lujos, lejos de ti. Si esta intención no está en tu corazón, entonces probablemente tengas un gran problema. Tu falta de Dios en tu vida se refleja. La falta de Adonai en tu vida se refleja en tus decisiones, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu diario vivir, en tu caminar. Asimismo estaba el pueblo de Adonai en ese entonces. Estaba en desuso la presencia del Señor, el arca del pacto. Y David deseaba que la presencia de Adonai estuviera en Jerusalén, estuviera en el lugar donde el Señor la había establecido. Pero antes de tomar la decisión final consultó con los líderes de Israel. El Señor siempre nos ha dicho que antes de tomar una decisión importante consultemos, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y donde hay gran multitud de consejeros, se halla la victoria. Y mira lo que dice Primera de Crónicas 13 del 1 al 4. Entonces David tomó el consejo con los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Hashem, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca que nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Shaul no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ya teniendo confirmación y consejo, y que su deseo era bueno, David organizó una procesión para trasladar el arca a Jerusalén. Estamos viendo aquí ya cuál es la intención y el corazón de David. ¿No es así? La intención y el corazón de David es que su presencia, que la presencia de Adonai esté con él, que habite con él, que la presencia del Señor sea quien reine en ese lugar. Entonces David pidió consejo a las multitudes, ¿no? A su pueblo, reunió a los ancianos, dijo que a millares y a centenas, para poder decirles, ¿qué les parece? Y si es la voluntad de Hashem, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y toda la asamblea dijo sí, teniendo David la confirmación
de todo el pueblo. Es importante que todos en esta congregación estemos de acuerdo. No solamente en las decisiones, porque nuestra decisión no se basa en nuestro sentido común, no se basa en nuestro raciocinio. Las decisiones que el día de hoy nosotros tomamos como pueblo de Adonai, independientemente, ¿no? Como la iglesia que fungimos, en la iglesia que somos, nunca va a ser primeramente para bien nuestro. Siempre se va a ver en pos de que el pueblo de Adonai sea instruido, concentration, que el pueblo de Adonai sea instruido en el consejo de Dios. Esa va a ser la base de nuestras decisiones. No por el bien del pueblo, sino cumpliendo la voluntad de Dios, el pueblo tendrá que hacer lo que es la voluntad de Dios. Me explico, aquí no es la voz del pueblo, voz populi, no. Aquí lo que importa es la voluntad del Señor por sobre nuestra voluntad. Porque a nosotros nos parece que es correcto hacer esto. Pero la voluntad de Dios muchas veces dice, no es así. Y nos lo hace saber, Baruch Hashem, que el día de hoy tenemos un Señor que se muestra ante su pueblo. Y que nos hace saber si eso está correcto o si no está de acuerdo con ello. Siendo eso, comencemos con esta breve Haftará. Porque esto ya va a ser muy breve. Es necesario que nosotros entendiéramos esto. Entonces, después de que él consultó con todos los millares de la asamblea, dice, 2 de Samuel 6, del 1 al 23, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balade y Judá para traer de regreso el arca de Adonai, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Adonai en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Estamos hablando de que el arca del pacto quedó guardada en casa de ¿quién? De un levita. Estamos hablando que dice que el mismo Abinadab preparó a su hijo, instruyó a su hijo Eleazar y lo consagró al Señor para que estuviese al margen del arca del pacto. Nadie estaba ofreciendo sacrificios, nadie estaba, porque no existía el tabernáculo en ese entonces. El arca del pacto había sido sacada, había sido robada por los pelishitas. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde viene el gran error cometido por la casa de Abinadab y el gran descuido cometido por parte de David. Números 4-5. Vamos a rápidamente a esto. Cuando haya de mudarse del campamento el arca, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Para poder trasladar el arca, que simboliza la presencia de Adonai, de un lugar a otro, había una instrucción muy claramente dada por Adonai, que era que el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo tenía que cubrir el arca, porque este objeto sagrado, siendo la misma presencia de Adonai, no se podía revelar ante las personas porque podían morir. Ante la presencia de Adonai, Dios mío, ante la gloria y el poderío del Señor, ante el cuerpo, ante las personas siendo estas corruptas, siendo corrompidas completamente. Ahora, mira lo que dice, después de ser cubierta, el arca debe ser cargada sobre los hombros de los levitas, no sobre carros ni animales de carga. Y para esto hay un mandato. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera los levitas tenían autoridad para tocar el arca como tal, sino que tenían que atravesarla sobre las argollas del arca, las varas de oro, y sobre las varas se las cargaban y se las echaban al hombro. Y vamos a repetir el número 3, el versículo 3 de nuestro texto base. Así que le pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. ¿Qué pasa con esto de la carreta?
Las carretas, ¿por quién son tiradas generalmente? Por animales, ¿no? Sea el animal que sea, bueyes, caballos, camellos, cualquier tipo de animal que esté capacitado para arrastrar. Aquí fue la instrucción que quebrantaron de Adonai. La Torá advierte sobre el peligro que se corre si no se siguen estas instrucciones. Números 4:15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse del campamento vendrán después de ello los hijos de Coat, los coatitas, que estos son ¿quiénes? Los levitas. Pero ellos no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Números 4:15. Y aquí dice así, que cargaba el arca de Dios y Ahío caminaba delante del arca y Usa iba por la parte de atrás. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes, ¿por quién iba jalada la carreta? Por bueyes, tropezaron. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Quiero que se lo imaginen, ¿no? Este trozo de la escena, quiero que se lo imaginen. Iba Usa detrás, iba todo celebrando que el arca del pacto iba a volver a donde pertenecía, ¿no? Al pueblo de Adonai. Y de repente, como este arca, esta presencia del Señor iba transportada por bueyes, vamos a hablar que iban en una colina donde hay desniveles y mucha fluctuación de terreno, se pandea, se va a caer y agarra a Usa y dijo, no acontezca tal cosa, por inercia, ¿no? Por inercia, tú agarras y te va a caer algo, sí. ¿Y qué haces tú? Lo coges. A mí me ha pasado en el trabajo, se me va a caer la bandeja recién sacada del horno y por inercia vas y la coges, ¿no? Vas y lo agarras y te pegas un quemón y dices, Dios mío. Por eso mismo, las cosas de Adonai no hay que tomarlas a la ligera. No hay que tomarlas con este tipo de desprecio. No hay que agarrar y tomar las cosas del Señor con ligereza. Cuando nosotros estamos hablando de cosas del Señor y cosas que nos competen como pueblo de Adonai, tenemos que estar sobrios, tenemos que estar atentos, tenemos que tener todos nuestros sentidos puestos en lo que estamos haciendo. Porque por falta de estos sentidos puestos de Usa, mira lo que dice así. Cayó y murió. Esto nos hace preguntar si los levitas de la casa de Abinadab se habían instruido sobre la forma en que el arca debía de ser transportada. ¿No? ¿No se lo preguntarían? Yo me lo preguntaría. Ya que ellos no siguieron las instrucciones bíblicas. Si hubieran seguido las instrucciones bíblicas, ellos eran levitas. Tenían que llevársela al hombro. Sin embargo, la pusieron en una carreta. Quizás ya habían pasado muchos años, los tiempos cambian, ¿no? Te dicen, oye, pero hermano, o sea, el futuro es hoy, viejo. Te dicen, ¿no? Hermano, no te puedes, tienes que actualizarte, Dios mío. El Señor ya murió. El Señor o sea, eso de la ley quedó atrás. Eso de que tienes que obedecer los mandamientos, eso quedó atrás porque ya Jesús ya murió. Claro, Jesús murió, resucitó, pero Jesús fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya vino Cristo, le hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya no vamos a hacer nada de esto, vamos a hacer ahora lo que yo les voy a decir, pero no, en la mañana estábamos aprendiendo que ningún mandamiento es nuevo. Dice, estas cosas que les digo no es nuevo, no es nada que no se haya anunciado desde el principio. Mashiach confirmaba la Torá, la ley, al momento en que la cumplía. Y cuando él hacía algo, decía, para que se cumpla la Escritura cuando dice, tas, y esto estaba sucediendo. Entonces Mashiach, cuando dijo, yo no he venido a abolir la ley, él mismo lo dijo.
para toda esta generación de personas actualizadas. Yo no he venido a abolir la ley, he venido a hacer que rebose. He venido a que rebose la ley, a hacerla plena. Porque en su ley está nuestra delicia. Porque gracias a sus instrucciones el día de hoy nosotros no andamos perdidos, no andamos errantes, no somos más advenedizos, no somos más extranjeros. Estamos de extranjeros aquí en este mundo, pero ya no somos extranjeros en cuanto a ser pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Entonces, ellos no siguieron las instrucciones bíblicas. En lugar de hacerlo como la ley de Dios dice, lo hicieron al estilo de los pilishitas, quienes muchos años atrás enviaron el arca sobre un carro nuevo jalado por un animal de carga. Para los que lo quieran buscar, eso está en 1 Samuel 6, del 7 al 5. Ahora, 2 Samuel 6, del 3 al 4, dice así: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Adonai, Ahío iba delante del arca. No sabemos si el error del transporte por el carro fue por ignorancia, por desestima de los levitas. Muchas cosas de las que nosotros hacemos el día de hoy, no sé si tú te has puesto a pensar si lo que hiciste fue por ignorancia o porque desestimaste la voluntad de Adonai. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que David sabía que los levitas eran quienes debían de transportarla. Y David sí tenía conocimiento porque mira lo que dice 1 de Crónicas 15:15. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Adonai para que lleven el arca de Adonai y le sirvan perpetuamente. Adonai ha elegido a los levitas para que ellos transporten el arca y le sirvan perpetuamente. El rey David pensaba que todo marchaba bien. Él estaba disfrutando plenamente de la procesión sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. 2 Samuel 6:5. Y David y la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Debido a que el arca estaba siendo transportada en un carro en lugar de los hombros de los levitas, llegó un punto en el camino en el que el arca estaba a punto de caer por la irregularidad del terreno. Instintivamente uno de los hijos de Abinadab levantó su mano para sostener el arca y evitar que cayera, sin pensar en las consecuencias de tocar lo que es santo, en base a lo que leímos en Números 4:15. Según de Samuel 6:6 dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano sobre el arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Adonai se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Adonai. Oye, pero fue una buena acción. Se pudo haber roto el arca. No importa. Se rompe, se construye otra, pero no se desobedece lo que Adonai manda. Además que previo ya habían desobedecido porque ya lo estaban llevando mal. Claro, o sea, una vez que ya estaba hecho eso mal, era preferible a que se volcara el arca a que este hombre muriera. Porque ya previamente, como dice Nerea, había desobedecido ya al pueblo. Ya lo estaban transportando en carretas, jalado por animales, siendo que tenía que ser transportado en el hombro. Pero fue una buena intención de Uza, no entiendo por qué murió. Sigamos. Cuando llegaron a la hora de Nacón, esta tragedia detuvo de inmediato la procesión y la celebración. Y David tuvo dos reacciones ante la tragedia. Primero tristeza, pero luego mucho temor de Dios. Y se entristeció David, en el 8, por haber herido a Adonai a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Chaya, no es cierto, Pérez Uza, hasta el día de hoy. Dice: y temiendo David a Adonai aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Adonai? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad que David hizo, y le hizo llevar a la casa de Obed-edom, el geteo. Seguramente David se quedó meditando si había sido buena la idea, de buena idea llevar el arca a Jerusalén. Y en realidad el plan era bueno. Él ya había consultado, ¿se acuerdan? Ante toda la congregación, y toda la congregación estuvo de acuerdo. Lo que no había sido correcto era la forma en la que se estaba haciendo el proceso. El medio para poder cumplir ese propósito era lo que no estaba siendo correcto. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones donde el fin quizás sea bendecir a mucha gente.
Pero si el proceso no es el que Adonai ha demandado, lamento informarte que puede que esta muy buena intención, con este fin glorioso de ayudar y bendecir al prójimo, no salga con éxito, no sea bendecido por el Señor. Por eso dice la palabra que el hombre sensato, ¿no? El reino de los cielos es comparado a un hombre que antes de construir la obra piensa, saca presupuestos, mide, tacha, traza, pregunta, busca, hace, se informa antes de comenzar las cosas. La Escritura dice también que toda obra nuestra será pasada por fuego para ver si realmente se queda, ¿no? O si perece por el fuego. Entonces, el problema de esta historia no era el arca, sino la forma en que fue transportada. Y para revelar esto, el Señor bendijo la casa del hombre que recibió el arca. Para que, David se enterara de que Adonai no estaba diciendo, oye, no me tienes que llevar a Jerusalén, ¿no? No tienes que llevar el arca a Jerusalén. Él bendijo a Obed-Edom por instancia de 3 meses que estuvo el arca allí. Él le bendijo para hacerle saber a David y al pueblo de que sí es su voluntad que él esté con su pueblo. La cuestión fue el proceso. Hay cositas que saqué, luego les voy a pasar la fuente, porque esta fuente también a mí me ha ayudado mucho y me ha esclarecido muchas veces el panorama. Se llama estudiobiblia.blogspot. Entonces, verso 7. Se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios le hirió de muerte debido a lo que hizo. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Hay un acontecimiento paralelo a esta historia, amigos. La muerte de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Levíticos 10, del 1 al 2, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios. Encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia de Adonai y los consumió por completo, y murieron allí ante el Señor. ¡Wow! Las buenas intenciones, el quererse precipitar, el querer tener protagonismo, como el Coré, ¿recuerdan? El querer hacer cosas por propia voluntad. Dice la palabra del Señor en Ezequiel o en Jeremías, parece ser que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia ante el Señor. Nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú tengas una idea extraordinaria, si no va conforme al plan y la voluntad divina de Adonai, entonces es mejor que desistas, que no sigas con ese propósito, que aunque sea el mejor del mundo, porque va a haber hasta muerte. ¿Isaías qué? 64. Isaías 64, 6. Dice, porque nuestras buenas obras para Adonai son como trapo de inmundicia. Entendamos esto, familia, por favor. Esto le causó la muerte a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Fuego que ni siquiera fue hecho, fuego que no fue tomado del fuego eterno, del fuego que se estaba ofreciendo en el tabernáculo. Ese fuego que el Señor era el que consumaba. El fuego era el que el Señor mandaba para hacer los sacrificios. Este posiblemente fue un fuego que crearon ellos, diciendo, miren, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer este menjurje, y no, vamos a ver aquí, vamos a seguir. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hay muchos comentarios sobre la motivación de estos dos personajes. Puede ser que hubo orgullo en su corazón, pudo haber sido ambición o falta de emuná, lo que reveló su falta de santidad para con Adonai. Desestimar la Escritura es un error muy grave que el día de hoy muchas personas están haciendo. Hace rato, por la mañana, mencionaba a Víctor, de este pastor, ¿no? Que decía que la ley de Dios fue dada para el pueblo. Dice, pero nosotros no somos pueblo, nosotros somos iglesia, así que no pasa nada. Entonces, se ve que esta persona no ha entendido nada. ¿Me explico? Que así como Adonai es uno, su pueblo solo es uno. Llámese pueblo, llámese iglesia, es una misma cosa.
Esta famosa teología del reemplazo ha hecho tanto daño como la teología de la Trinidad y como otros ejemplos, ¿no?, de teologías tan raras que se sacan de un solo versículo, pero donde hay toda una escritura y todo un compendio de libros hablando acerca de la estructura original de Adonai. ¿Cómo es posible que un solo texto haga sacar de contexto a todas las cosas? Es importante que nosotros entendamos esto. Si en tu corazón hay orgullo, hay ambición, probablemente haya falta de santidad. Y sin santidad jamás te podrás acercar al Señor. Por lo tanto, vamos a terminar. David decidió trasladar el arca de Adonai a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ya lo estaban haciendo correctamente. El arca ya estaba siendo transportada conforme a la voluntad del Señor. El Señor estaba complacido, había bendecido a Obed-edom. ¿Me explico? Eran estas señales intermitentes que el Señor le estaba diciendo a David, diciendo, ya, llévame de aquí, yo quiero estar con mi pueblo. La voluntad del Señor siempre ha sido acercarse a su pueblo. Pero lo que su pueblo hace es que cuando el Señor se quiere acercar a él, su pueblo se aparta, se aleja. ¿No? ¿Se acuerdan cuando el Señor habló en el monte Sinai ante todo el pueblo y se reveló? Que dijeron, que el Señor hable contigo. No, que el Señor hable contigo, que no nos hable más a nosotros porque tenemos miedo de morir. Y el Moshe le dice, oye, pero si el Señor quiere tener una comunión directa con ustedes, no, que nos hable por medio de ti y todo lo que tú nos digas, eso haremos. ¿No? La misma historia pasó cuando ellos demandaron un rey. Oye, pero ¿no les basta con que Adonai sea su único rey? Y que ustedes no tengan que estar pagando impuestos, que tengan que estar tributando, que tengan que... No, nosotros queremos un rey como lo tienen todos los demás. Nosotros no queremos comunión con Dios. Queremos hacer lo que hacen todos los demás. Actualmente, estas iglesias carismáticas, neopentecostales, pentecostales, etcétera, y cualquier tipo de denominación que no obedecen a Adonai, son similares a este pueblo que dice, creo en un Dios pero no le voy a obedecer. Creo en un Dios pero no quiero hacer lo que Él demanda. Creo que existe un Dios porque yo nací en una cuna cristiana, pero no voy a hacer, jamás haré lo que Él me pide. Porque yo creo que Él me ha dado la suficiente voluntad de tomar mis propias decisiones. Oh, cómo me duele. Cómo me duele poder escuchar este tipo de respuestas. Cómo me duele saber que hay comunidades que son de miles, de millares que piensan de esta manera. Que están lejos de Adonai. Que están separados de Adonai. Que ellos son los que están lejos. Y el Señor está diciendo, oye, si yo no vengo todavía es porque quiero que ninguno de ustedes perezca, sino que todos vengan, se arrepientan, hagan teshuvá, vuelvan a mí y me alaben. Porque ¿cuál es la primera instrucción de los 10 mandamientos, de las 10 promesas? ¿Cuál es? Amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, ¿no? Siendo esto que no te harás dioses, ni imágenes, ni ídolos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Oye, pero yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos, yo no tengo... Ah, pero quieres hacer tu propia voluntad, entonces tienes un ídolo de ti mismo. Entonces te estás rindiendo a ti culto antes que rendirle culto a Adonai. Y hacérselo de... O sea, por eso, ¿vieron cómo se entrelazan la Parashá y la Haftará? Cuando Yeshua dijo,
todo el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No puedes tomar tu cruz si no te has negado primero. Si no te has negado primero, no puedes tomar tu cruz. Y si no te has negado ni has tomado tu cruz, entonces jamás podrás seguir a Cristo. No es posible tal cosa. ¿Sabes por qué vas a tomar tu cruz? Porque cada paso que tú des tienes que morir a ti mismo. Porque cada momento, cada circunstancia, cada día que pase, tienes que estar crucificado juntamente con Mashiach. Pero no significa que vas a estar así, ¿no? Significa que todas tus pasiones, todos tus deseos, todos tus malos pensamientos, todas tus avaricias, todo lo que formaban parte de lo que clavó a Mashiach en ese madero, por medio de tu obediencia a Él, lo vas a clavar en ese madero que vas a cargar todos los días. ¿No? Pablo dijo, crucificado soy con Mashiach, muerto soy todos los días. Si tú el día de hoy piensas que amas a Adonai, pero no le obedeces, yo te quiero decir con todo el dolor de mi corazón, no perteneces al pueblo de Adonai. No amas a Adonai. Yo por eso le digo a mi hija, hija, tú me amas, sí, Aita, yo te amo, ¿y por qué no me obedeces? Si tú me obedeces, no me tienes que decir te amo. Cuando tú me obedeces, hija, me estás demostrando que me amas y que yo tengo peso en tu vida. A eso se refiere la Escritura cuando dice que tendremos un mayor peso de gloria. Cuando nosotros nos sometamos a Adonai por completo, cuando sea Él levantado, entonces Él tendrá el peso que Él tiene sobre nuestras vidas, un mayor peso de gloria. ¿Sí me explico? De esta manera es como tú vas a saber si eres pueblo o si no eres pueblo. Siendo el pueblo y la iglesia una misma cosa, entendamos esto, por favor. No hagas nada que a ti te parezca correcto. ¿Me explico? Ay, pero lo que hablamos hace rato, oye, pero si el cerdito fue criado con bellota, si el cerdito lo baño todos los días y le sigo dando su bellotita, ¿no? Si le rocío agüita para que se vea sudado, ¿no es así? ¿Para que no se tengan que revolcar en la calabaza? Si Adonai dijo que el cerdo es un animal tamé, entonces para mí el cerdo es un animal tamé. Si Adonai me dijo que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, por mucho de que ellos me hayan hecho daño, por mucho de que ellos me hayan lastimado, por mucho que ellos me hayan hecho y deshecho, como yo tengo conocimiento de Adonai y soy un siervo suyo, entonces Él me dará la facultad para poder amar y honrar a mi padre y a mi madre de la manera que Él demanda. ¿Sí me explico? Esta pelea no la vas a pelear tú solo. Si tú decides el día de hoy someterte a la voluntad del Señor, poner al Señor por encima de tu voluntad, empezar a negarte de todas las cosas que te han llevado hasta el día de hoy a la muerte, y no me refiero a muerte física, sino a la muerte espiritual, al distanciamiento de Adonai, a la falta de comunicación, a la falta de identidad, al simple hecho que ya tú digas, bueno, pues es que yo ya no sé ni qué, yo solo estoy aquí pues porque es lo que tengo que hacer y pues ya está, y esto y el otro. Si tú decides volverte al Señor, dice, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Estábamos estudiando la semana pasada. El Señor, mientras tú tengas el día de hoy vida y el Señor te haya permitido despertar y respirar un día más, tienes una oportunidad tan grande que la persona más rica del mundo. Porque ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo que no te vas a poder llevar al hoyo? No te lo vas a poder llevar contigo. ¿De qué te sirve haber construido un imperio aquí? Cuando allá lo único que vas a ser destruido por el fuego eterno para siempre. ¿Me explico? Es necesario que no tengas
buenas intenciones que tengan que ver con tu voluntad y tu forma de pensar. Es necesario que tus buenas intenciones sean inspiradas por Adonai. Es necesario que tus buenas acciones sean siempre medidas por Adonai. Así que trasladaron el arca y colocaron en su lugar dentro de la carpa. Cuando el arca entraban a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre de Adonai de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uvas. Ya en el año pasado expliqué acerca de todo esto, acerca de por qué los dátiles, por qué el tipo de pan. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, su esposa, salió a su encuentro y le dijo indignada: «¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar!» ¿No? El rey mezclado con el pueblo, saltando, brincando, danzando, saltando. David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante de Adonai, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero estas sirvientas que mencionaste seguramente seguirán pensando que yo soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos toda su vida. Si el día de hoy tú has tomado o estás a punto de tomar la decisión de empezar a obedecer a Adonai y a dejar de hacer tu propia voluntad para hacer lo que realmente te corresponde hacer, quiero que sepas que quizá se presente la afrenta a ti, que te empiecen a decir religioso, que si eres un judío ahora, que si eres judaizante, que si no sé qué, porque la falta de conocimiento de Adonai provoca que el conocimiento original y que la intención original de guardar la Torá se vuelva una religiosidad. Por eso hace rato estábamos diciendo, la obediencia va a distinguir los que somos pueblo de los que son religiosos. Es que Jesús es libertad. Oye, ¿entiendes lo que significa que Jesús es libertad? Libertad, dijo Pedro, para ser esclavos suyos, no para hacer lo malo. Y un esclavo no tiene voluntad, porque se debe a su amo. Si a ti te ha sido perdonado todo lo que has hecho, todas las aberraciones, las consecuencias de tus aberrantes actos que has hecho, y se te ha sido perdonado y te han comprado, porque ni siquiera ha hecho, bueno, lo pago para que te vayas, bueno, chaito, adiós, agur. No, Él te ha comprado con su sangre, te ha comprado, no ha comprado tus acciones, no, Él te ha comprado a ti para que seas suyo. Y si eres suyo, entonces ya no eres más tuyo. Y si no eres más tuyo, entonces no tienes voluntad para volver a irte a la muerte. La oveja que ha sido rescatada y que estuvo al borde de la muerte porque la oveja sintió el rigor mortis. ¿Tú crees que se va a volver a alejar del rebaño? Cuando tuvo su experiencia tan cerca de la muerte, ¿crees que se volvería a alejar? No. Ya estuvo a punto de morir y agarró el pastor y la salvó. Lastimada quedó, herida, entre espinos quizá, al borde del barranco, golpeada, pero viva. El buen pastor la coge, la pone en el rebaño, le da los cuidados pertinentes, la cura, la procura, la alimenta. ¿Sí me explico? La trasquila completamente para que le vuelva a salir y para ver si tiene heridas más profundas. Y una vez que esa oveja está restaurada, está comprobado que lo piensa ya más de 2 veces, aunque está en un instinto animal, pero que ya no se aparta más del rebaño. Entonces, con eso termino. Si tú el día de hoy tomas esta decisión
de negarte a ti mismo, de tomar la cruz de Mashiach y de obedecerle, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que tienes a una comunidad que es grande, porque no digo que sea grande en la actualidad. Son muy pocos los que deciden obedecer al Señor y dejar de hacer su voluntad. Pero que cuentas con nosotros. Cuentas con nosotros para poderte guiar, para poderte ayudar, para proporcionarte toda la información que tú necesites para quedar plenamente convencido de que Adonai es uno y que su pueblo es uno y que solamente es uno el que le tiene que obedecer, porque los de que desobedecen ya son muchos. Amén. Pues Baruch Hashem y Shabbat Shalom. El día de mañana es nuestro último día de festividad de panes y levadura. Hoy estamos en el día 6. Más tarde, a la puesta de sol, comienza el día 7 de panes y levadura. Te recuerdo que es un Shabbat alto, porque cada inicio de festividad y cada fin de festividad comienzan con un Shabbat alto. Entonces, para que el día de mañana tú pienses, tú medites y tú sepas que si tú tuviste estos 6 días, 7 días, para poder sacar la levadura de tu casa, para poder hacerte una introspección dentro de ti, valga la redundancia, ¿no? Introspección dentro. Y si tú realmente viviste esta experiencia y conociste el poder de Adonai, porque yo lo vi otra vez, un año más, yo me di cuenta de la basura que hay dentro de mí todavía. Pero un año más vi la mano del Señor tapándome los ojos y diciéndome, no te acuerdes más de esto, por favor, David. Porque el año que viene será mejor todavía. Porque cada día que pasa, vamos quitándonos de levadura, y no por cuenta propia, sino por voluntad de Adonai. Shabbat Shalom, familia, un abrazo muy fuerte a todos los que se conectaron, un abrazo a la distancia. No estamos solos, así como dijo Eliseo a su siervo, ¿no? Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Adonai Tsebaot es el que pelea por nosotros. Adonai Tsebaot es el que nos ha preservado la vida en este tiempo tan feo, tan difícil. Y es seguramente cuando se pongan las cosas más feas, el que nos preservará la vida hasta su regreso. Amén. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos.